Muy buenos días. Deseo de todo corazón que Dios esté bendiciéndoles en este día, que el Señor esté supliendo cada una de sus necesidades. Es una alegría poder estar nuevamente conectados y llegar a sus hogares para traer un mensaje de la palabra de Dios. Así es que todos sean muy bienvenidos. Bienvenidos a aquellos que se conectan hoy con nosotros por primera vez. Así que bienvenidos a todos. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, versos 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él hablándonos con su palabra. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de venir delante de ti. Gracias por este día de vida, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres el que nos tienes hoy en este lugar, Señor. Aquí estamos, Señor. En tus manos nos ponemos. Espíritu Santo, queremos la presencia tuya dirigiendo y guiándonos en este tiempo. Queremos que tú seas quien ministres y hables a nuestros corazones. Que nuestros corazones hoy estén abiertos y dispuestos y atentos a escuchar tu palabra. Señor, anhelamos el consejo tuyo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy le titulé: si crees, verás la gloria de Dios. Uno de los impedimentos o de los obstáculos que se presentan continuamente para que podamos ver respuesta de Dios en nuestras vidas, para que podamos ver la mano de Dios operando y dando respuesta a nuestras oraciones, es la incredulidad, es nuestra falta de fe. Y muchas veces ese es el problema para que no podamos ver respuestas de Dios. Y es importante que nosotros hoy nos tracemos como meta crecer en nuestra fe, madurar en nuestra fe, para que podamos ver la mano de Dios. Y el problema es que a veces ponemos en el mismo nivel lo humano, lo natural, con lo sobrenatural o con lo espiritual. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que eso no puede estar en el mismo nivel. No podemos pensar de manera natural para que las cosas se nos den. Tenemos que pensar en ese nivel espiritual en el que Dios se mueve. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, nos ubicamos en el contexto en que Lázaro, que este hombre era hermano de Marta y María, que son las personas también que mencionamos en este párrafo, en este texto. Este hombre había muerto y tal vez estas mujeres, sus hermanas, estaban preocupadas y hubieran querido que Jesús hubiera llegado antes para que
su hermano Lázaro no hubiera muerto. Ya no tenían esperanza, su familia ya no tenía esperanza, hacía 4 días que Lázaro había muerto y para ellos ya no había ninguna esperanza. Y lo que ellos hubieran anhelado es que el Señor hubiera llegado cuando Lázaro todavía tenía vida y estaban esperanzadas en que el Señor lo hubiera sanado estando aún vivo. Pero para ellas pues ya no había ninguna esperanza. Ellas decían allí, bueno, hace 4 días ya hiede, ya huele mal, entonces pues ya no hay nada que hacer. Tal vez si hubiera venido antes, pues hubiera sido tal vez una posibilidad de que el Señor hubiera orado por él y le hubiera sanado. Es la manifestación de estas mujeres. Y esto lo vemos en versos atrás, no está en esta parte que nosotros leímos, los versos anteriores. Usted, bueno, que ahí en casita usted pueda leerse toda la historia completa. Pero esto me lleva a la idea de que nosotros muchas veces, tal vez en una manera inconsciente, tal vez de una manera involuntaria, no es porque nos lo propongamos, limitamos el poder de Dios debido a nuestro bajo nivel de fe. ¿Y a qué voy con esto? Y es que estas mujeres le dicen, no, ya no hay nada que hacer. En otras palabras le dicen, Señor, ya no hay nada que hacer, porque si hubieras venido 4 días antes, pues tal vez, porque no confiamos, porque no creemos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Limitamos su poder. Pensamos que tal vez hay ciertas cosas que son más fáciles y que hubiera sido más fácil si el Señor hubiera operado cuando este hombre todavía estaba con vida. Y no creían, no tenían ni idea que tal vez Jesús podía resucitarle. Y es de esa manera en cómo nosotros muchas veces pensamos de Dios. Esto hoy lo vemos nosotros reflejado en esta historia de estas 2 mujeres que están allí con el Señor. Y lo vemos reflejado allí, pensamos nosotros y decimos, si el Señor hubiera hecho tal cosa, si el Señor hubiera actuado así, y pensamos muchas veces que el Señor tal vez hay otras cosas que no haría. Y ellas tal vez, estas mujeres allí pensaban, no, pues ya está muerto, pues ya no hay nada que hacer. Y si Jesús tenía en sus manos precisamente que su poder fuera notorio, que la gente pudiera ver y pudiera ser testiga de lo que Él puede hacer. Y quiero que aprendamos de esta historia lo siguiente. Primera cosa que quiero que aprendamos, y es que el Señor nunca llega tarde. Repasemos el verso 39. Dice la palabra de Dios en el verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, para Marta, que es la hermana de Lázaro, Jesús llegó demasiado tarde. Y por eso la expresión de ella fue algo así como, ya no hay nada que hacer. Señor, ya está muerto. Y el que está muerto, muerto está, y ya no hay nada que hacer. Es lo que podemos nosotros aquí como entresacar de lo que estaba pensando Marta. Y le dice al Señor, le dice, quitad la piedra, dice el Señor. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y allí el Señor le reprende por su incredulidad. En el verso 40, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y por eso está el título de este mensaje,
en esta mañana, y es: si crees, verás la gloria de Dios. Aquí el Señor le está preguntando a Marta: ¿no te he dicho? Y tal vez usted lleve mucho tiempo pidiendo al Señor por alguna cosa. ¿Hay algo por lo cual usted ha estado pidiendo que Dios obre en su vida, que Dios intervenga, que Dios haga un milagro? Tal vez muchas veces usted ha clamado y tal vez no ha obtenido respuesta hasta el día de hoy. Y tal vez usted esté un poco decepcionado como estaba Marta. Marta estaba decepcionada, Marta estaba sin esperanza. Ella, la verdad, no tenía ni idea de que el Señor lo iba a resucitar. Y yo quiero decirle que tal vez en aquellas cosas que usted ha estado como pensando que ya no hay esperanza, que ya eso está muerto, que ya eso no tiene razón de ser, Dios puede darle vida a todo eso. Dios puede darle vida en aquellas cosas que usted considere que ya no hay esperanza. Así como lo pudo hacer con Lázaro. Dios quiere resucitar su fe, Dios quiere que usted confíe en Él, Dios quiere que usted descanse en Él. Y es importante que aprendamos a entender que el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo. Y uno de los problemas también muchas veces cuando queremos respuestas de Dios es que lo queremos encasillar en nuestros tiempos. Y el tiempo de Dios es tan diferente a nuestro tiempo. Nosotros nos movemos en un tiempo, pero el tiempo de Dios es otro. Por eso dice también un texto en la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para el Señor nunca es tarde. El Señor tiene todo bajo control. Lo que necesitamos usted y yo solamente es creer. Solamente tenemos que aprender a esperar en Dios. No podemos nosotros estar pidiéndole a Dios, pero tal vez decepcionados o desilusionados porque Dios no nos está dando respuesta en el tiempo en que nosotros le estamos pidiendo. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo? Pues la verdad es que eso no lo sé yo, eso no lo sabe usted, eso no lo sabe nadie aquí sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto es el tiempo en que Dios va a tardar en responder su petición, aquella cosa que usted por la cual está clamando a Dios? Usted solamente debe creer y verá la gloria de Dios. No necesitamos nosotros estar afanados y angustiados y preocupados, sino aprender a descansar en Dios, aprender a esperar en Él, porque Dios es bueno, Él es fiel, y cuando nosotros aprendemos a esperar en Él, entonces en su momento, en su tiempo, Él se encargará de dar la respuesta. Solamente tenemos que esperar en Él. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Voy a estar leyendo desde el verso 11 hasta el verso 15. Dice la palabra de Dios: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué se necesita? Fe y paciencia. Verso 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces aquí la palabra de Dios nos está invitando a que nosotros podamos ser pacientes,
que podamos pedir a Dios, y algo que usted y yo tenemos que seguir haciendo, y tenemos que saber que a Dios le podemos pedir, podemos acudir a Él, y a Dios le agrada que nosotros le pidamos. Pero es importante que nosotros también podamos tener paciencia. Tenemos que aprender a esperar con paciencia. La expresión que el Señor Jesús le da allí a Marta, no te he dicho, esa expresión que le dice allí, no te he dicho, eso implica que el Señor le había enseñado muchas veces. Cuando Él le dice, no te he dicho que si crees, es decir, el Señor está reforzándole algo a Marta y le dice, ¿cuántas veces hemos hablado de este tema? Y tal vez para usted hoy también es esta misma expresión. No te he dicho cuántas veces, han habido mensajes, cuántas veces a través de la palabra yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo ya te he enseñado eso. ¿Por qué no lo has aprendido? Es lo mismo que le está diciendo el Señor a Marta. ¿Hasta cuándo vas a aprender? Que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces es importante y necesitamos tener constantemente el contacto con la palabra de Dios, porque allí están las promesas de Dios. Allí el Señor nos dejó su palabra para que nosotros estemos siempre con ese ánimo y con ese aliento cuando estamos en dificultades. Pero es en la palabra de Dios que nosotros tenemos las promesas. El Señor ya nos lo ha dicho, ahí lo dejó escrito para usted y para mí. Y segunda cosa, dice, quite la piedra. Quite la piedra. Verso 39 y verso 41 voy a leer. Dice el verso 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando no vemos la respuesta de Dios en nuestro tiempo, en el momento en que nosotros queremos, generamos una barrera y nos enojamos con Dios. Marcamos una distancia con Dios porque queríamos en nuestro tiempo y no hemos tenido la paciencia de esperar. Y entonces nuestro corazón se indispone, nuestros corazones se endurecen. Y por eso ya nos cuesta relacionarnos con Dios. Ya no anhelamos relacionarnos con Dios. Porque consideramos que Dios nos ha fallado, entonces que no vale la pena orar. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Cuando el corazón nuestro está endurecido, la palabra no puede germinar. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, el verso 6, dice la siguiente. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. No hay una semilla que pueda crecer en la piedra, en la roca. Y cuando nuestro corazón se endurece, pasa eso. La palabra de Dios no hace efecto. Y a veces estamos con corazones endurecidos. Y por eso es que no podemos creer en la gloria de Dios, en los milagros de Dios, en lo que Dios puede hacer. Estamos pasando en tiempos difíciles, pero tenemos que creer en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer. Si tú crees, verás la gloria de Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, en el verso 19, dice la palabra de Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Es importante que entendamos que la promesa de Dios aquí es que Dios nos dará un corazón de carne sensible a su voz. Pero es importante también que saque de su corazón cualquier tipo de resentimiento, de todo aquello que esos argumentos que se han sembrado allí en el corazón puedan ser quitados
porque eso nos impide confiar en el Señor. A veces nos argumentamos contra Dios. Yo no sé si le ha pasado, pero podemos argumentarnos contra Dios. Y entonces todo eso bloquea el que Dios pueda obrar en nuestras vidas, porque nuestro corazón está resentido. Tercera cosa, y es que el Señor siempre nos oye. Verso 42. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, usted y yo tenemos que estar seguros de que Dios siempre nos oye. Si usted va a la oración con esa seguridad y con esa confianza, pues téngalo por seguro que usted va a estar seguro en su oración. Usted va a tener disposición para la oración. Es como si usted acudiera a algún amigo y quiere ir a hablar con ese amigo, esa amiga, y va y quiere hablarle y desahogarse con esa persona y contarle cosas. Estoy seguro que usted habla con seguridad y usted puede hablar con libertad porque siente que esa persona le está escuchando. Pues eso mismo pasa con el Señor. Usted debe entender que Dios nos escucha, que Dios siempre estará atento y siempre estará dispuesto a que nosotros vayamos a su presencia, que nosotros acudamos a Él. Todo padre siempre está anhelando que su hijo acuda a Él. Entonces nuestro buen Dios siempre estará esperando que nosotros acudamos a Él. Entonces, si nosotros estamos convencidos de eso, pues no dudamos en venir a la presencia de Dios, sino que podemos acercarnos a Él. Vamos con confianza a nuestro Dios. Y la oración es un arma poderosa con la que Dios nos ha equipado para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida espiritual, para que tengamos esa relación con Él. Santiago capítulo 5 en el verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, mis amados, si están afligidos, si por causa de toda esta situación que estamos viviendo hay aflicción en su corazón por cualquier situación, pues lo mejor que podemos es que hagamos oración, que vayamos a la presencia de Dios y que creamos que Dios va a poder obrar, que Dios va a poder intervenir. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Usted debe estar convencido que la oración es lo que nos permite a nosotros relacionarnos con Dios. Y que si nosotros vamos a la oración confiadamente, Dios obrará a favor nuestro. Usted debe estar convencido, la fe, la seguridad de que Dios oye sus oraciones. Marcos capítulo 11, verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que nosotros le pidamos a Dios orando, debemos creer que lo vamos a recibir. Por consiguiente, si Dios nos oye, Él va a dar respuesta. Tal vez, a veces el problema es que nosotros estamos esperando una respuesta, pero Dios tiene su respuesta y Dios le dará lo que es conveniente para usted. En eso usted debe tener seguridad y confianza. Cuarta cosa, y es, solo basta una orden de Dios. Solo basta una orden de Dios. Leamos el verso 43 y 44. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El Señor clama allí a gran voz. Y el verso 44 dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Note usted que aquí en un abrir y cerrar de ojos, Lázaro vuelve a la vida. Y yo quiero decirle que en un abrir y cerrar de ojos, usted puede ver el milagro de Dios. Solamente si usted cree,
usted puede ver la gloria de Dios. Solamente si usted confía en Dios. Yo no sé cuál sea la situación. Yo no puedo saber cuál sea el problema por el cual usted esté pasando por toda esta pandemia que estamos viviendo. Y tal vez sea algo terrible, tal vez muchos estén experimentando desempleo, lo que sea. Pero yo quiero decirle, Dios solamente necesita dar una orden. Pero si crees, ¿no te he dicho? Ya no hemos hablado de esto, ya no hemos enseñado sobre esto en muchas veces, y todo este tiempo de la pandemia hemos hablado tanto de fe. ¿No te he dicho?, le dice el Señor. Entonces hemos aprendido de esto. Entonces sus sueños, sus proyectos, sus planes, sus negocios, todo eso puede resucitar, todo eso puede revivir. No es sino una orden de Dios. Todo eso puede cobrar vida. Y solo es una orden de Dios. Pero usted tiene que esperar en Él. Usted tiene que confiar en Él. Usted tiene que tener la paciencia. Usted tiene que seguir perseverando en oración. Usted pensó que todo estaba perdido. Pues yo quiero decirle, con Cristo, Él puede hacer las cosas de nuevo. Él puede hacerlo nuevamente. El Señor está de nuestro lado y con eso es suficiente. Dios hará cosas mejores. Dios hará cosas más grandes. Pero usted debe creer. Usted debe confiar en que tenemos un Dios todopoderoso. Solamente es una orden de Dios y las cosas cambiarán. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su condición? Solo es una orden de Dios. Pero usted necesita creer. Usted necesita acudir a Él. Usted necesita esperar en Él. Yo quiero hablar con aquellos que están hoy viendo este mensaje y que todavía no han recibido a Cristo en su corazón, para decirles, todo esto que he predicado hoy puede ser muy real para usted también. Y la única manera que puede hacerlo es recibiendo a Jesús en su corazón. Así es que yo quiero invitarle en esta mañana para que usted haga una oración donde invite a Jesús para que entre a su corazón. Así es que quiero invitarle donde usted le diga, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido y te pido perdón por mis pecados. Y quiero abrirte hoy mi corazón e invitarte para que tú entres en él y seas mi Señor, seas mi Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Mi amado, con esta oración que usted acaba de hacer, ha invitado a Jesús a su corazón. Él quiere estar allí. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es importante que empiece a tener una relación con Dios. Y eso es muy sencillo, queremos ayudarle a crecer en eso, queremos ayudarle para que usted pueda tener una buena relación con nuestro buen Dios y usted pueda ver en su vida lo que hemos compartido esta mañana. Así es que solamente, por favor, conéctese con nosotros a través de las redes sociales y estaremos allí dispuestos y atentos para ayudarle en este crecimiento, para ayudarle a avanzar, porque queremos verle crecer, porque hay mucho más en las manos de Dios. Y también quiero orar en esta hora por todos aquellos que están allí en casita y que tal vez están pasando hoy por aflicciones, así como pasó Marta y María, que tuvieron que ver que su hermano había muerto. Yo no sé cuál es la aflicción por la cual usted está pasando, pero yo quiero decirle que hay un Dios todopoderoso y solamente tenemos que confiar en Él, solamente creer que Él lo hará, que no es sino una orden suya. Así es que hoy quiero que oremos juntos, con mucha fe, con mucha confianza. Y usted sabe por cuál es la situación, así es que usted va a repetir esa situación. Usted va a orar específico. Yo voy a estar haciendo una oración aquí en general, pero usted allí en casa, usted va a orar específico por aquella situación que usted esté pasando. Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha estado viendo este mensaje esta mañana. Señor, yo te pido que te glorifiques en sus vidas. Señor, yo no sé cuál sea la situación, pero ellos te la están mencionando en este momento. Yo te pido, Señor, que tú des una orden, que tú seas el que digas, que tú seas el que
cambies esa circunstancia, Señor. Tú eres el que tienes el tiempo, Señor. Yo no sé en qué momento, yo no sé cuándo, pero Dios, sé que tienes el poder suficiente para cambiar esa circunstancia. Señor, ayúdales a que su fe esté puesta, esa confianza esté puesta en ti, Señor, y puedan, Señor, tomar las mejores decisiones, Señor, y puedan esperar en tu respuesta, en tu dirección, en tu guía. Hoy te lo pido, Señor, y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga y recuerden estar conectaditos con nosotros para el tiempo de intercesión de lunes a sábado a las 6 de la tarde. El próximo miércoles estaremos viéndonos a las 7:30 de la noche. Un abrazo para todos, que tengan muy buen día, muy buena semana, que Dios me los bendiga.